Hola alumnos, me llamo Marcia Taboada, soy médica dermatóloga y docente de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, y el tema que les voy a desarrollar teórico es sobre micosis superficiales. Bueno, las micosis superficiales son un grupo de infecciones producidas por hongos que afectan los tejidos queratinizados, como piel, faneras, pelos y uñas y mucosas. Se diferencian de las subcutáneas porque estas afectan el tejido celular subcutáneo, pudiendo también afectar el linfático, y de las profundas porque estas comprometen los órganos internos y pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Las micosis superficiales que vamos a ver en esta clase son las más frecuentes, que son las dermatofisias, la pitiriasis versicolor, la candidiasis de piel, mucosas y faneras. Y finalmente, otras un poco menos frecuentes en nuestro medio, como la piedra blanca, la piedra negra y la tiña negra. La importancia de todas estas radica en su frecuencia. Según la OMS, el 20 al 25% de la población mundial padece de micosis y un tercio de ella corresponde a las dermatofisias. Estas son micosis, las dermatofisias son micosis superficiales producidas por hongos llamados dermatofitos, llamados así por su necesidad de parasitar piel y anexos. ¿Por qué? Porque son queratinófilos, se alimentan de la queratina, poseen queratinasas que las hidrolizan. Los dermatofitos se clasifican según su género en Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton, y según su hábitat en antropófilos, zoófilos y geófilos. Es importante tener en cuenta los géneros de dermatofitos porque cada género tiene una avidez por diferentes tipos de queratinas que hay en los tejidos queratinizados. Entonces afectan distintos tipos de tejidos queratinizados y además producen distintas características clínicas en sus lesiones. Entonces, por ejemplo, el epidermofitón compromete la piel lampiña en general, es típico el compromiso de los pliegues y menos frecuente el compromiso de las uñas. Genera en la piel placas con borde papuloso continuo, con microvesículas difíciles de percibir. En cambio, el microsporum compromete la piel lampiña y los folículos pilosos y suele generar placas circulares con bordes eritematosos, vesiculosos, inflamatorios, dispuestos a veces en arcos concéntricos y adoptando una forma en escarapela. Y el trichofitón suele comprometer piel lampiña, uñas y folículos pilosos, y suele producir placas de borde vesículo escamoso interrumpido, no continuo como el epidermofitón. Bueno, respecto al hábitat, tenemos que distinguir a los antropófilos, geófilos y zoófilos. En cuanto a los antropófilos, lo importante de estos es que bueno, su ciclo vital se mantiene por el contagio interhumano, entonces la transmisión va a ser interhumana, directo, por contacto piel con piel o por fomites, contacto con fomites como cepillos para el pelo, colitas, los pisos húmedos, peines, etc. Las especies más comunes son Trichophyton rubrum, el Tonsurans, el Mentagrophytes variante digitale, el Epidermophyton flocosum. Y una característica que tienen los antropófilos en general es que producen una respuesta inflamatoria más discreta, leve, y tienden a la cronicidad. En cambio, los zoófilos y los geófilos producen formas clínicas más agudas, inflamatorias, por un mecanismo de hipersensibilidad que desarrollan en el huésped, a veces supurativas, generando placas vesículo-pustulosas o el Kerion, acompañadas de adenomegalias regionales y de reacciones segundas a distancia, como llamadas dermatofitides. Los zoófilos parasitan el cuero de los animales, de perros, gatos, conejos y ganado, a veces sin producir lesiones en ellos, o sea que la transmisión es de los animales al hombre. Las especies más comunes son el Microsporum canis, el Trichophyton mentagrophytes, variedad Mentogrophytes, el Trichophyton equinum y Verrucosum. Y luego tenemos los zoófilos, que la transmisión sería del suelo al hombre, y el más frecuente es el Microsporum gypsum. Bueno, para desarrollar las dermatofisias tiene que haber factores predisponentes, los hay locales y generales. Los locales son los que alteran la barrera cutánea, como el calor, la humedad y la maceración,
los microtraumatismos cutáneos y la aplicación de corticoides tópicos en forma prolongada. Todos estos relacionados a hábitos higiénicos o de hacinamiento, o dependiendo de la profesión, actividades que realice cada paciente, que lo lleve a usar calzado cerrado, ropa sintética o sudoración, y también en las condiciones ambientales en las que vive, ¿no? Cuando hay calor y humedad. También hay factores generales. Los factores generales pueden ser fisiológicos, como por ejemplo la edad. Por ejemplo, las tiñas del cuero cabelludo son más frecuentes en la infancia y suelen disminuir su frecuencia en la preadolescencia, y las tiñas de los pies son un poco menos frecuentes en los niños y son mucho más frecuentes a partir de la adolescencia y en los adultos jóvenes. También se asocian a comorbilidades o fármacos que alteren la inmunidad. Esto hace que las tiñas adquieran una mayor extensión y su evolución sea más crónica. Por ejemplo, los linfomas, el SIDA, las inmunodeficiencias congénitas, la dermatitis atópica, la diabetes, endocrinopatías como la enfermedad de Cushing, los corticoides sistémicos y fármacos antineoplásicos. También hay factores genéticos. Por ejemplo, hay defectos genéticos específicos de la inmunidad que es posible que estén vinculados a esta cuestión de que, siendo las dermatofisias patologías de altísima incidencia, personas que conviven en una misma casa, por ahí uno tiene una dermatofisia por ejemplo, una tiña pedis y una onicomicosis durante años, y la persona que vive al lado con ella no las tiene. Esto estaría relacionado con estos defectos genéticos específicos de la inmunidad hacia los dermatofitos. Bueno, las formas clínicas de las dermatofisias se clasifican según el lugar que afectan. Ahora vamos a ir detallando cada lugar con cada particularidad en cada zona, pero tengan en cuenta que un paciente puede tener más de una zona afectada, o sea, más de una forma clínica. También vamos a ver a la tiña incógnito, que es la que se produce cuando se utilizan de una forma inadecuada los corticoides para el tratamiento de las dermatofisias, y también las dermatofitides, porque las dermatofitides, si bien no son dermatofisias, son reacciones inflamatorias de hipersensibilidad, por eso se llaman reacciones segundas, como el eczema disidrótico o el eczema numular, que se producen a distancia del foco primario dermatofítico. Estas son deshabitadas y simétricas. Pero son importantes tenerlas en cuenta porque también coexisten con las formas clínicas de las dermatofisias. Bueno, algo que voy a explicar antes de decir cada forma clínica de las dermatofisias es que en general hay lesiones elementales comunes que les voy a repetir en cada forma clínica, pero se las voy a explicar antes de comenzar, que son la presencia de placas anulares, circulares o circinadas o arciformes pruriginosas, que tienen un borde elevado eritematoso, que puede ser escamoso o vesículo costroso, de crecimiento centrífugo, porque prefiere la piel no parasitada, se va extendiendo hacia afuera, y va dejando un centro menos activo, aplanado, menos eritematoso, a veces apenas descamativo. Estas placas suelen confluir cuando aumentan su tamaño y formar placas de mayor tamaño con bordes policíclicos. Bueno, la primera que vamos a ver es la tiña de la piel lampiña o la tiña del cuerpo, o sea, la que afecta tronco, cuello y miembros. Excluimos pies, manos, rostro e ingle, que tienen sus formas particulares. Se observan tanto en los niños como en los adultos, y los hongos más comunes que las producen son el Microsporum canis, asociado a la tiña de los niños, que están en contacto con perros y gatos, cachorros en general, y en los adultos por Trichophyton rubrum, que es un antropófilo. Bueno, acá vemos una paciente que presenta pápulas, y acá se pueden ver que aumentan su tamaño en forma centrífuga y forman placas anulares de borde sobrelevado, eritematoso, con un centro involutivo, son pruriginosas. Esta es una paciente que estaba en contacto con un cachorro, de un gatito, y dormía con él. Fíjense cómo acá tiene más lesiones, estas tipo escarapela, y fíjense qué gran afectación tenía. La afectación suele ser
asimétrica y pruriginosa. Pero esta paciente tenía un número importante de lesiones. Y pueden confluir, acuérdense. En este caso no vemos confluencia. Este es otro paciente que también tenía contacto con un cachorro, y vemos la lesión en el cuerpo, el anillo bien característico, una placa anular, eritematosa, costrosa, y también vemos que se afecta el brazo y el rostro. Acá lo vemos a mayor detalle. Fíjense que además podemos observar que afecta el pelo de la ceja y que faltan pelos. O sea, si uno cuando hacía la tracción, los pelos salían con facilidad y sin provocarle dolor. O sea que esta es una tiña microspórica que nos está involucrando el cuerpo, la cara, ¿sí? Y además el pelo, ¿no? En lo que es el rostro, el pelo de la ceja. Bueno, esta es otra tiña microspórica, fíjense que son bastante similares, esas formas anulares con bordes inflamatorios, ¿sí? Bueno, esta es otra para mostrarles la forma descrita en escarapela. Y esta, fíjense, que yo les había mencionado, que las placas anulares confluyen y forman, ven este borde, este es el borde policíclico, forman una placa de mayor tamaño de bordes policíclicos. Fíjense que acá el eritema es un poco menor que las que veníamos mirando. Acá fíjense que se ve la lesión anular. Acá la afectación del tronco, fíjense la gran extensión de las piernas, de la cara, y de la parte baja de la espalda. Esta paciente es una paciente joven, de 19 años, que desde los 10 años cursa las dermatofisias prácticamente en forma continua, y lamentablemente en las oportunidades que ha venido a consultar ha estado embarazada y no hemos podido darle tratamiento sistémico, ¿no? Porque acá obviamente que requiere de tratamiento sistémico, y con el tratamiento tópico esta gran extensión no tiene una buena respuesta. Bueno, y acá vemos otro paciente, fíjense, producida esta micosis por Techophyton rurum, un antropófilo, yo les había dicho, produce menos respuesta inflamatoria. Fíjense que la placa, acá es lo mismo que la anterior, las placas se fusionan y forman una de mayor tamaño de bordes policíclicos, fíjense acá, y fíjense que los bordes son más finos, con un eritema más suave. Bueno, una variante de la tiña corporis es el granuloma de Wilson-Mahochi o granuloma tricofítico. Esto se produce cuando el dermatofito afecta el folículo, o sea, genera una foliculitis y una perifoliculitis crónica. Es muy pruriginoso y se suele presentar en las piernas en general de mujeres jóvenes que para depilarse se rasuran. En general es causado por el Techophyton rurum y suele coexistir el granuloma con otras formas clínicas de dermatofisia, muy común en los pies. También podemos ver estas formas en pacientes inmunosuprimidos. Pero lo más común es esto, ven como esta paciente que se rasuraba para depilarse y presentaba pápulas foliculares muy pruriginosas, escoriadas, se afeitaba las piernas, y bueno, y además encima tenía el agravante de que había usado corticoides, para lo cual había empeorado el cuadro. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial de la tinea corporis tenemos que tener en cuenta todos los eczemas, la pitiriasis rosada de Givert, más aún cuando esta es pruriginosa, la pitiriasis versicolor, el sistema anular centrífugo y el granuloma anular, que son dermatopatías con placas anulares, los lupus cutáneo discoide crónico y el subagudo, y también la psoriasis. El tratamiento puede ser tópico para cuando las lesiones son escasas y pequeñas, pero cuando estas son muy extendidas o refractarias al tratamiento tópico, o cuando hay compromiso de los folículos, como en el caso del granuloma de Mahochi-Wilson, el tratamiento debe ser sistémico. Bueno, la tinea cruris o eczema marginado de hebra. Esta afección es propia del adulto joven, es rara en niños, es más frecuente en los varones, es causada por dermatofitos antropófilos, y suele comenzar con una afectación en la ingle, ¿sí? La cual comienza como pápulas que van aumentando su tamaño,
en forma centrífuga y generan placas de bordes policíclicos, que es como lo que estamos viendo acá. Si esto no se trata y continúa, suele seguir expandiéndose hacia los muslos, ¿sí? Hacia el pubis, hacia la zona abdominal, y también, como en este caso, hacia las nalgas, ¿sí? En esta imagen, lo que les quería mostrar es que acá vemos, la primera que les mostré es la placa ya bien desarrollada y extendida. Pero acá pueden ver un inicio de las lesiones cuando ven placas pequeñas que todavía no confluyeron. Acá se nota el borde, ¿sí? Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales de la tinea cruris tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de los intertrios de los grandes pliegues, y las causas son micóticas, de los dermatofitos como el que acabamos de ver, y la cándida, que lo vamos a ver más adelante, los bacterianos, eritrasma y estreptococo, la psoriasis invertida, la dermatitis seborreica, la dermatitis de contacto, y una enfermedad pollar que se llama Hailey-Hailey, que suele afectar los pliegues. La tinea cruris se trata, puede ser con tratamiento tópico, cuando esta es poco extensa y tiene pocas número de lesiones, pero si es muy extensa o ante la refractariedad, se debe utilizar tratamiento sistémico, ¿sí? Siempre acompañado de medidas que disminuyan la humedad de la zona. Bueno, la tinea del pie. Tinea pedis o pie de atleta. Es muy frecuente en adolescentes y adultos, ¿no? Puede presentarse en los niños, pero es más rara, un poquito más frecuente en los varones, y suele producirse por dermatofitos antropófilos. Bueno, entonces su transmisión va a ser por contacto piel con piel o por fomites contaminados, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes? Otra vez, todo lo que genera humedad, hiperhidrosis, calor, los deportes que también generan transpiración de los pies, y el uso de calzado cerrado, los botines de seguridad, uso de medias sintéticas, o también andar descalzo sobre suelos contaminados como son los baños públicos. Las formas clínicas de la tinea pedis son tres principales, ¿no? Está la interdigital de inicio, luego la plantar hiperqueratósica escamosa o en mocasín, que es una forma crónica, y después hay formas inflamatorias agudas. Bueno, la forma interdigital es la que suele comenzar en el tercer o cuarto espacio interdigital, puede presentarse de manera seca, entonces solo se ve descamación, o húmeda, donde se ve una hiperkeratosis macerada y erosiones. Puede ser asintomático o pruriginoso y pueden ser dolorosas cuando se sobreinfectan. Recuerden que estas lesiones generan una pérdida de la elasticidad, hay escamas, pérdida de elasticidad y fisuras que hacen que ingresen bacterias, ¿sí? Lo cual es muy importante, que eso se los voy a repetir varias veces, en los pacientes diabéticos. Hay que mirarle los pies a los pacientes diabéticos y tratarle el mínimo intertrigo interdigital que observen. Esto puede extenderse a los pliegues dígito-plantares, ¿sí? Acá pueden observar la afectación, ven, hay una descamación, acá lo mismo, es mínima, y acá hay una hiperkeratosis mayor mucho más notoria, pero estas son variantes secas. Esta es una variante húmeda, ven que está macerado y erosivo. Bueno, y esta es una forma que se ve, que ven el compromiso interdigital, ¿sí? Hay maceración, fisuras, y además hay una extensión hacia el dorso. Acá la planta nos afecta, al dorso pueden observar una placa eritematosa de avance, pruriginosa, con costras. Bueno, después tenemos la forma hiperqueratósica o mocasín, que esta es una forma crónica, generalmente producida por Trichophyton rubrum, en donde nosotros vemos que se extiende hacia las plantas, las cuales están hiperqueratósicas, escamosas, de aspecto seco, pueden ser pruriginosas o no. Es un proceso crónico que puede durar años.
y suele concomitantemente presentarse con afectación de las uñas. Este es otro paciente donde también se ve el compromiso de las plantas, los bordes, el compromiso interdigital presente y los bordes del otro lado. Y acá ven también el compromiso de los bordes laterales y además del dorso del pie, que no siempre se ve, cuando entonces compromete el dorso del pie y los bordes laterales, estaríamos frente al patrón en mocasín, que sería el área que cubre un mocasín, el pie, ¿no? Y después en ciertos casos se presenta una distribución que es muy característica y sugiere el diagnóstico, que toma una mano y dos pies y se llama una mano, dos pies. Fíjense, una mano, dos pies, una mano, dos pies. Fíjense el patrón queratósico de ambas plantas y la afectación de las manos, fíjense también hiperqueratósico con acentuación de los pliegues, característico de esta zona, de la dermatofisión de esta zona. Bueno, después tenemos el patrón inflamatorio. El patrón inflamatorio se puede producir por hipersensibilidad, sería, ¿no?, del huésped hacia el dermatofito, y puede producir formas subagudas, un eczema disidrótico, o formas más inflamatorias, agudas, con vesículas, pústulas, ampollas y erosiones dolorosas. Estas formas son importantes porque son las que generan más soluciones de continuidad y permiten el ingreso de bacterias y dar lugar a la otra forma inflamatoria, que es la forma de tiña del pie sobreinfectada o llamada por algunos compleja, en donde ingresan bacterias como estafilococo y streptococo y generan piodermitis como celulitis, linfagitis y adenomigalias dolorosas. Acá la clínica se modifica un poco, vemos que hay erosiones o ulceraciones más profundas, hay mayor exudado, hay maceración, mal olor y el paciente está dolorido. Esto tiene mayor riesgo obviamente en pacientes diabéticos y con vasculopatía periférica. Bueno, les quería destacar la importancia de verle los pies a los pacientes, porque muchas veces las dermatofisias inician en los pies, fundamentalmente en los espacios interdigitales. Entonces a veces estamos viendo un paciente que consulta por una tiña inguinal, del tronco, de las manos, y no le revisamos los pies, les preguntamos y dicen no tengo nada, porque el paciente por ahí no se dio cuenta, recuerden que puede ser asintomático. Entonces revisen los pies. Y fundamentalmente en pacientes diabéticos, pensando en todas las complicaciones que podrían tener, teniendo ahí soluciones de continuidad que pueden ser ingreso, puerta de entrada para bacterias. Bueno, los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta son en la forma interdigital, el eritrasma, el intertrigo por cándida, el impétigo, el patrón en mocasín, la dermatitis eczematosa, la dermatitis plantar juvenil, la queratolisis punctata, la psoriasis. En las formas inflamatorias, la dermatitis eczematosa, impétigo ampullar, la psoriasis pustulosa, y tengan en cuenta también el secundarismo sifilítico, que a veces cuando se presenta con un poco menos de eritema y más descamación, para los que no tienen el ojo entrenado, por ahí se puede pasar por alto. Bueno, la tiña pedis se puede tratar en forma tópica, la forma interdigital, pero ya cuando el compromiso es plantar o hay formas inflamatorias, es conveniente el tratamiento antimicótico sistémico asociado a antibióticos cuando hay signos de sobreinfección bacteriana. Y siempre obviamente las medidas para que disminuyan la humedad de la zona, medidas de algodón, cambio de calzado. Bueno, la tiña Manú es la tiña de la palma y de los espacios interdigitales de la mano, ¿sí? Esa es lo más frecuente. Es más común en los adultos, es poco frecuente en la infancia. Se suele asociar a onicomicosis de la mano o también a otras como de los pies, a tiña pedis y tiña inguinal, suele producirse por dermatofitos antropófilos. La presentación clínica típica es la afectación de las palmas de manera asimétrica, suele presentarse como zonas hiperqueratósicas delimitadas que se acentúan en los pliegues, la mano tiene un aspecto seco, a veces fisurado. Y a veces se presenta junto con ese patrón que les expliqué hoy, característico de una mano, dos pies. Fíjense la simetría y la afectación conjunta de los pies. Pero menos frecuentemente
se puede afectar el dorso de la mano. Y acá el patrón no es el hiperqueratósico seco, acá es el patrón de la tinea corporis que le expliqué hoy, esa placa con borde de avance inflamatorio. ¿Eh? Así que ténganlo en cuenta porque acá es otro patrón. El diagnóstico diferencial de la tinea manum son con los eczemas, ¿sí? Con la psoriasis, y tengan en cuenta esas formas que les mostré en el dorso de la mano, que a veces se cronifican, y tengan en cuenta los carcinomas espinocelulares in situ que pueden tener una morfología similar. El tratamiento puede ser tópico, pero en casos extensos conviene, o refractarios a los tópicos, conviene que sea sistémico, ¿sí? Tengan en cuenta que el espesor del estrato córneo de las manos, de las palmas es mayor, o ni hablar cuando hay asociado onicomicosis, ¿no? Ahí tiene que ser sistémico. Y también tratar las otras formas clínicas de tiñas acompañantes. No olviden eso. Bueno, la tiña de la cara. La tiña de la cara en general se suele ver en adultos, pero también se puede ver en niños asociada a tiña de la cabeza o tiña corporis. En general, entonces los agentes causales pueden ser trichofitos, o sea, dermatofitos antropófilos, como el trichofito en rubrum o tonsuran, y también dermatofitos zoófilos, como el Microsporum canis. Entonces, los factores predisponentes van a ser la exposición a animales o la aplicación tópica de corticoides, que por otras causas que alteran la barrera cutánea y favorecen el desarrollo de las dermatofisias. Se suele presentar como una placa anular o arciforme de borde sobrelevado, como las que venimos explicando, delimitada, pero ojo porque no siempre presentan esta morfología. Entonces en la cara es un lugar que muchas veces, como es pruriginoso, se lo confunde con eczemas y se mal indican los corticoides. Bueno, acá esta paciente, fíjense que si ella nos muestra la oreja primero y acá se ve un aspecto eczematoso, vesiculoso, no se ve el borde. También tenía afectación del brazo, pero cuando uno le corre el pelo, puede ver bien esta placa con todo su borde. Bueno, esta niña, lo mismo, fíjense una placa mucho más inflamatoria de bordes policíclicos, fíjense cómo se extiende hasta el cuello, también tenía afectación de los brazos. Acá está la afectación de un niño, que fíjense que, como les dije hoy, cuando ocurre en niños, suele afectarse la cara, como lo ven acá, ¿sí? Y el cuerpo. Y fíjense que la particularidad de esto, que afecta la ceja y produce alopecia. Bueno, acá hay otra niña, lo mismo, con las placas anulares microspóricas. Y fíjense acá lo importante de tener presente, ¿no? La dermatofisia en el rostro. Hay que sospecharla, hay que tenerla en cuenta, hay que buscar el borde, porque si no nos va a llevar al tratamiento incorrecto con corticoides y generar, dificultar aún más el diagnóstico posterior, porque la aplicación de corticoides modifica esa forma anular característica y transforma a lo que se llama a la dermatofisia como tiña incógnita. Fíjense esta paciente hacía un año que se ponía corticoides en el rostro, y fíjense que no se observa el borde, se ven pápulas, placas, ¿sí? Escoriaciones, pero casi es imperceptible en esta zona el borde. Bueno, los diagnósticos diferenciales de la tinea facial son la dermatitis seborreica, la dermatitis de contacto, la dermatitis periorificial, la rosácea, el lupus discoide y las erupciones medicamentosas que afectan el rostro. El tratamiento puede ser tópico, pero cuando las lesiones, como siempre digo, son más extensas, tiene que ser sistémico, como así también en casos refractarios, ante presencia de tiña incógnita o cuando se compromete el folículo piloso. Bueno, después está la tiña de la barba o psicosis tricofítica, para diferenciarlo de la psicosis bacteriana, recuerden, que esta ocurre cuando se parasitan los pelos de la barba o del bigote,
En general son producidas por dermatofitos zoófilos como el Microsporum canis, es el más frecuente en nuestro medio. Pero también, ojo, en pacientes inmunosuprimidos pueden ser producidas por el Trichophyton rubrum, que es antropófilo. En general se da en pacientes jóvenes de sexo masculino que trabajan en zonas rurales, cuidan animales o están en contacto con animales de laboratorio, por ejemplo. Esta se puede presentar en forma de foliculitis pustulosa o querion. Entonces, acá tenemos la forma tipo foliculitis, en donde podemos observar en la zona de la barba, del bigote, pápulas inflamatorias, pustulosas, costrosas, que se aminan, formando una placa secretante. Al tirar de los pelos, estos salen con facilidad, acompañados de adenomalias dolorosas, y también podemos ver cómo se extiende y compromete el rostro. Esto se suele confundir con una foliculitis estafilocócica, pero bueno, en general en el estafilococo los pelos no salen con facilidad y hay menor inflamación respecto a las dermatofisias, ¿no? Bueno, y esta es una forma más inflamatoria, en donde acá hay ya lesiones noduloides que forman una gran placa, o el querion, que es una placa convexa, pustulosa, exudativa, blanda al tacto, que al presionarla elimina pus por los orificios foliculares, ese es el signo de la espumadera, y obviamente hay alopecia. Bueno, y esta es la que le decía que a veces puede ser producida por dermatofitos antrofófilos y se observa una menor inflamación. Bueno, los diagnósticos diferenciales para la tiña de la barba son la psicosis de la barba bacteriana por el estafilococo, forúnculo, antrax, el acné, la rosácea, la dermatitis de contacto y los herpes en rostro. Bueno, acá el tratamiento, o sea, estamos hablando de que se afecta al folículo, o sea que el tópico no es eficaz, es de elección el corticoide, el antimicótico sistémico asociado a corticoide, cuando vemos un componente inflamatorio sistémico, para evitar la alopecia cicatrizal permanente. Bueno, luego tenemos las tiñas capitis o de cuero cabelludo, que estas son producidas por la infección de dermatofitos de la piel de pelos y de cuero cabelludo. En general afecta a niños en su etapa prepuberal, ¿sí? Por igual a varones y niñas. Se suele producir en nuestro medio fundamentalmente por el Microsporum canis, ¿sí? Y la transmisión entonces va a ser desde animales infectados, por tener contacto con ellos, interhumanos, cuando hay epidemias por ahí en asilos o colegios, o por contacto con objetos contaminados. Suelen ser predisponentes, bueno, el hacinamiento, relacionado al nivel socioeconómico bajo, el colecho, y también tener contacto con animales domésticos que están parasitados, ¿no? ¿Cómo se clasifica la tiña? La tiña se clasifica en tiñas no inflamatorias, tonsurantes se refiere a que tienen pelos cortados, las cuales pueden ser microspóricas, que son las más frecuentes, y tricofíticas, menos frecuentes, las microspóricas corresponden al 90%, después está la variante inflamatoria supurativa o querion descenso y la tiña fábica, que es excepcional. Bueno, esta es la tiña tonsurante microspórica, es la más frecuente en nuestro medio, corresponde al 90% de las tiñas del cuero cabelludo. En general se manifiestan por presentar una única placa alopécica, a veces puede haber dos, de 4 a 6 centímetros de diámetro, donde podemos observar pelos cortados todos a un mismo nivel, que se desprenden con facilidad, los cuales están despulidos u opacos, ¿sí? Y el fondo de la placa es sucio, escamoso, color grisáceo. Suelen curar sin dejar cicatriz ni alopecia. La tiña microspórica es tipo ectotrix, o sea, parasita las capas externas del pelo. Entonces, cuando uno pasa la luz de UV, se puede ver una fluorescencia verde amarillenta. Este es un esquema donde se puede observar acá cómo parasita la parte externa. A esto se llama ectotrix. Bueno, y acá les quería hacer mención a la frase a grandes placas, pequeñas esporas, como memotecnia. La microspórica, que produce grandes placas alopécicas, está producida por microsporas, por dermatofitos de esporas pequeñas. Y otro signo que tienen que tener en cuenta es el signo de la varilla engomada, que hace referencia a estos pelitos que se ven ahí medios grisáceos, que si uno los ve con aumento, se ven todos los como grumitos pegados, y se dice signo de la varilla engomada porque remeda a pasar una varilla engomada sobre arena, ¿no?
Bueno, acá hay otra paciente donde vemos una placa así de fondo sucio, escamoso, con pelos que se extraen con facilidad y que también de manera concomitante tiene afectación del cuerpo y del rostro. Bueno, luego está la tiña tricofítica, que corresponde al 10%, y esta se diferencia de la anterior, ¿por qué? Porque tiene muchas placas, ¿sí? Pero pequeñas, ¿sí? A veces muy pequeñas, hasta indistinguibles, eh, tiene escamas en el cuero cabelludo, y los pelos están cortados a distintos niveles y a su vez mezclados con pelos normales. Entonces por eso a veces es difícil de distinguir. Los pelos también a veces se cortan al ras de cuando salen y generan estos puntos negros. Esta tiña también cura sin dejar cicatriz ni alopecia permanente. Y es de tipo endotrix. Las esporas están adentro, entonces cuando uno pasa la luz de luz no hay fluorescencia. Bueno, después tenemos las formas supurativas o querion de Celso. Estas eh, se generan en general por dermatofitos zoófilos, como el Microsporum canis, también geófilos, como el Gypsum, y se manifiestan por presentar una placa convexa, saliente, en general única, blanda, muy inflamatoria, que al comprimirla salen pus por diferentes orificios, los diferentes orificios foliculares, desde el signo de la espumadera, no tan dolorosa por la clínica que tienen, eso es importante para diferenciarla de un antrax, que es más doloroso, que si uno quiere extraer los pelos, estos se salen con facilidad y suele acompañarse de adenomegalias occipitales o preauriculares. ¿Sí? Y si esta no se trata de manera correcta con antimicóticos sistémicos como la grisofulvina y corticoides altas dosis, en manera conjunta, puede llevar a una alopecia cicatrizal permanente. Bueno, otras imágenes de Kerion. Y finalmente la tiña fábica, que es por Trillophyton Lane, se los explico, pero no es frecuente en nuestro medio. Es una dermatofisia del cuero cabelludo crónica que se suele adquirir en la infancia y va generando costras y amarillentas que se llaman escudete fábico y suele generar atrofia del cuero cabelludo. Bueno, los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta son las tiñas, entre las diferentes tiñas entre sí, la falsa tiña amiantácea, que es una epidermitis, la alopecia areata y la alopecia nabras de la sífilis secundaria. ¿eh? Bueno, el tratamiento de la tiña capitis debe ser sistémico, es de elección para las microsporias la grisofulvina, en dosis de 15 a 20 miligramos kilo día en los niños o 500 miligramos día en adultos. También se pueden usar otros fármacos como alternativos, pero la elección es la grisofulvina. Se pueden asociar un tratamiento local, pero lo importante es el sistémico, y cuando estamos en la variante inflamatoria Kerion de Celso, se debe indicar corticoides sistémicos a dosis altas, 1 miligramo kilo día. ¿Sí? Bueno, luego tenemos la tiña unguial, que es la afección de las uñas por dermatofitos, muy frecuente en la edad adulta, relacionado a dermatofitos antropófilos. Y acá tenemos, suele empezar en el borde libre, entonces es el patrón subunguial, distal, lateral, el cual va avanzando y va afectando hacia proximal toda la placa hasta llegar al otro patrón frecuente, que es el distrófico total. Después tenemos otro subunguial, pero este es proximal, entonces ven que se afecta desde acá, esto no está afectado, y suele tener este color blanco, y después la blanca superficial, que esto no es subunguial, es sobre la superficie dorsal de la placa unguial. ¿Sí? Bueno, la forma subungual distal lateral es la forma más frecuente, como dije, suele afectar más las uñas, se suelen afectar más las uñas de los pies que de las manos, comienza desde el borde libre del hiponiquio y progresa hacia proximal, hacia la matriz, suele afectarse muy frecuentemente las uñas del hálux. ¿Qué vamos a ver en las uñas? Van a estar hiperqueratóxicas, engrosadas, van a tener un color alterado, blanquecino, amarillento, amarronado, y con el tiempo suelen despegarse las uñas del lecho. A esto se le dice onicólisis. ¿Sí? Suele ser asintomática, no hay paroniquia, como sí lo hay en una onicomicosis candidiásica. La evolución es crónica y no tiende a la cura espontánea. Hay que tratarlos. En general son causados por Trichophyton rubrum. Bueno, acá vemos cómo se afecta el borde libre distal, ¿sí? Acá lo mismo, la onicolisis, la hiperkeratosis subungual,
Acá lo mismo, alteración del color, uña engrosada, onicolisis. Bueno, y acá vemos cómo ya se afectó toda la placa unguial. Fíjense, el engrosamiento, el color. Esta es la variante distrófica total. Lo mismo acá. ¿Sí? Una deformación ya de las uñas. Bueno, y acá la afectación de las manos, que es menos frecuente que la afectación de los pies. Lo mismo. Acá fíjense, todas distales en todos los dedos de las manos. En esta paciente, que muchas veces los pacientes suelen venir con las uñas pintadas, pero fíjense acá la gran destrucción, ¿no?, de los dedos, las uñas de los pulgares. Bueno, después tenemos la blanca superficial, que esta compromete el dorso de la uña, ¿sí? Se manifiesta con puntos o placas pequeñas que van aumentando de tamaño hasta poder comprometer toda la uña. Tiene ese color blanco opaco, mate, blanco tiza, y al rasparlas con un bisturí salen fácilmente. El agente causal suele ser el techofito metagrafites variedad interdigital, pero en pacientes inmunosuprimidos este patrón lo puede producir también el techofito en rubrum. Después tenemos la subunguial proximal, que comienza en la zona lindante de la cutícula o eponiquio y avanza hacia distal. Se observa como una mancha blanca a nivel de la lúnula, y acá si uno raspara y no produce confusión con la anterior forma, que es la blanca superficial, acá no se va a desprender, ¿sí? Y se suele observar en pacientes con SIDA y también en otros inmunocomprometidos. ¿Ven? Acá la zona de la lúnula y la parte distal no está afectada. Bueno, los diagnósticos diferenciales hay que tener en cuenta la afectación unguial por psoriasis, por líquen plano, los traumatismos, la paquioniquia. Bueno, el tratamiento de la onicomicosis, lo posible debería ser sistémico, pero obviamente que como esto es frecuente en pacientes adultos, ancianos, con comorbilidades y polimedicados, es muy frecuente que tengamos interacciones medicamentosas y esto no se pueda indicar el tratamiento sistémico. Entonces ahí podemos usar las placas con antimicóticos. También las lacas, perdón, se pueden utilizar en formas muy incipientes de las onicomicosis subunguales distales. Pero si el paciente se le puede indicar antimicóticos sistémicos, sería lo ideal. Bueno, y luego tenemos la tiña incógnito, que ya en la zona facial ya se las había mencionado. La tiña incógnito se define como tiña en la que se aplicó corticoide tópico en forma inadecuada, que lleva a una modificación de las características clínicas típicas que vengo explicando en la clase, y requieren un alto índice de sospecha para su diagnóstico. Fíjense que acá se pierde este borde, se confunden con eczemas, le indican corticoides, el paciente no cura, las placas se siguen extendiendo, pero pierden esa forma característica que nos facilitaría el diagnóstico. Y fíjense, esta paciente hace un año que se colocaba corticoides, fíjense que prácticamente no se ve, acá si quieren y miran así de lejos, hay un borde, que eso nos da el indicio de que estamos frente a una dermatofisia. Fíjense esta paciente en donde acá podemos ver un borde medio discontinuo, pero acá no. ¿Sí? Bueno, en cuanto al diagnóstico de las dermatofisias, obviamente es clínico prácticamente, y a veces se necesita la confirmación mediante el estudio micológico. Se obtienen muestras mediante raspado con un bisturí de las lesiones, de los bordes, de las escamas de piel de los bordes, de los pelos, o también de diferentes sectores subunguiales o superficiales de las uñas. Y mediante la observación directa podemos observar filamentos, hialinos, ramificados y tabicados, que son diagnósticos. Luego también se puede hacer el cultivo, con lo cual se puede identificar ahí el género y las especies. Las biopsias no suelen ser necesarias de realizar, sí en formas que nos generan dudas, como el granuloma de Mahochi o la tiña incógnito, en donde hemos hecho por ahí, tenemos una alta sospecha de que es una dermatofisia, pero en el diagnóstico, o sea, en el estudio micológico nos da negativo. Entonces ahí por ahí se hace una biopsia. Bueno, la pitiriasis versicolor es una micosis
superficial del estrato córneo muy frecuente, crónica y recurrente, producida por levaduras lipofílicas del género Malassezia. Cursa con máculas redondeadas ovales de límites netos, aisladas, y también tienden a confluir, que tiene colores variados, por eso el versicolor, ¿no? Pueden ser hipocrómicas, acrómicas, rosadas o hipercrómicas, y cubiertas por finas escamas de aspecto furfuráceo o pitiriaciforme, por eso pitiriasis, hace referencia a las escamas finas, que se visualizan a veces al raspar, no se ven espontáneamente, al raspar con una cureta, con una gasa. A esto se le llama, o con la uña del paciente, ¿no? El signo de la uñada o de la viruta. Muchas veces se evidencian cuando el paciente se empieza a exponer al sol, porque las zonas afectadas por la pitiriasis suelen no pigmentarse. Entonces se pigmenta la piel sana y no la afectada, y ahí se evidencian. Tienen prurito en ocasiones, y su localización principal es la parte superior del tórax, los hombros, la raíz de miembros superiores y el cuello, pero también en menor frecuencia puede afectar abdomen, raíz de muslos, la cara, esto es más común en los bebés que están en contacto con mamás con la enfermedad, y también en los pliegues en su forma invertida. Suele presentarse en adultos jóvenes, en época estival, de calor. Los factores predisponentes son la temperatura y humedad ambiental elevadas, la hiperhidrosis, o sea, la sudoración, la piel grasa y el tratamiento con esteroides inmunosupresores o defectos de la inmunidad celular. Bueno, acá vemos un paciente que tiene una variante hipercrómica, fíjense las placas redondeadas, ¿sí? Máculas que examinan, fíjense, con mayor compromiso de la parte superior del tórax. Este es el compromiso, fíjense, del dorso, lo mismo, lesiones redondeadas, maculares, hipercrómicas. Esta es otra paciente con lesiones eritematosas, también redondeadas, que se adminan o juntan. A esta paciente cursaba con prurito. Esta es una variante hipocrómica. Fíjense también lesiones redondeadas que se adminan. Fíjense que acá raspamos y se observa descamación. Y esta también es una hipocrómica, pero fíjense que lesiones muy chiquititas, maculitas muy pequeñas, acá en la cara. Bueno, el diagnóstico se hace en base a la clínica. Se puede utilizar la luz de Wood, donde puede haber una fluorescencia variable, pero en general es amarillo dorado. Y el estudio micológico se hace la observación directa, donde podemos ver las características hifas o filamentos cortos y anchos, más las levaduras, a lo cual se llama plato con espaguetis albóndigas, o algunos dicen macarrones con albóndigas. No se suele hacer el cultivo, porque es difícil, y además porque es un saprófito, ¿no?, de la piel. El tratamiento: hay que corregir los factores predisponentes de hiperhidrosis, seborrea, bueno, obviamente alteraciones de la inmunidad para evitar las recidivas. Muchas veces, y en el primer episodio, el tópico es suficiente, se bañan con shampoo, con azólicos, como el ketoconazol, y luego se colocan aerosoles o lociones también con imidazólicos. Eso se hace una vez por día durante 15 a 30 días y se suele repetir al mes. Acuérdense que suele ser recurrente. Ahora, cuando las formas son muy extensas y recurrentes, se suelen utilizar tratamientos sistémicos con intraconazol o fluconazol. Recuerden que la terbinafina no suele ser eficaz. ¿Cómo evoluciona la pitiriasis versicolor? Suelen quedar a veces máculas hipocrómicas residuales. Recuerden que acá, al rasparlas, no va a haber descamación, ¿sí? Y requiere a veces semanas o meses para recuperar ese pigmento. Y recuerden que la recidiva es frecuente, y cuando esta es muy frecuente, se puede indicar un tratamiento de mantenimiento. Bueno, hay que tener en cuenta como diagnósticos diferenciales a la pitiriasis alba, otras formas de hipopigmentación postinflamatoria, el vitiligo, la lepra incaracterística, la dermatitis seborreica, la pitiriasis rosada, la tiña corporal y la sífilis secundaria. Bueno, también tenemos las candidiasis cutáneo-mucosas, que son producidas por levaduras del género Cándida. Estas son micosis oportunistas. Hay muchas especies de Cándida, pero la más frecuente es la Cándida albicans. Estos hongos son parte de la biota normal del tubo digestivo, la vagina y la piel. Entonces van a producir la enfermedad cuando el medio favorece su proliferación. Bueno, hay que tener en cuenta los factores predisponentes. Hay ciertos estados fisiológicos que la favorecen, como la inmadurez inmunitaria
en la infancia de los recién nacidos, al declinar las defensas en la vejez, y también factores hormonales relacionados con el embarazo y la fase premenstrual. También hay factores locales que favorecen las candidiasis, que alteran la integridad cutáneo-mucosa, como por ejemplo la humedad y la maceración. Es importante, o se suele presentar esto en los pliegues de pacientes obesos, o en la región submamaria de mujeres que tienen mamas voluminosas, o pacientes que usan eh, ropas oclusivas sintéticas, o también factores ocupacionales, como las amas de casa, lavacopas, lavacoches, que están continuamente mojando sus manos. También está en relación a las prótesis dentales inapropiadas, a la serostomía, y bueno, y otros factores como dermatitis, traumatismos que alteren la integridad de la barrera cutánea. También hay factores sistémicos, enfermedades que favorecen endocrino-metabólicas como la diabetes, la obesidad, la hiperuricemia, el síndrome de Cushing, neoplasias fundamentalmente hematológicas como leucemias y linfomas, infecciones crónicas como la TBC, hay factores nutricionales, la desnutrición, el síndrome de malabsorción, que llevan a vitaminosis y déficit de hierro, que favorecen las candidiasis, y también todo tipo de inmunodeficiencias congénitas y adquiridas. Y dentro de los fármacos, recuerden los antibióticos, que es el antecedente más frecuente, ¿sí? El uso prolongado y recurrente de antibióticos de amplio espectro, también los anticonceptivos, los corticoides tópicos y sistémicos, inmunosupresores y antineoplásicos. Bueno, estas son las formas clínicas de candidiasis que vamos a ver. La más frecuente es, de las candidiasis de la cavidad oral es el Muguet o la candidiasis pseudomembranosa aguda. Esta cursa con placas blancas de aspecto de leche cortada sobre fondo eritematoso congestivo, delimitadas, pero que tienden a confluir y se desprenden con facilidad, cursan con dolor y ardor espontáneos o con la ingestión de alimentos, y suelen localizarse en la mucosa yugal, lingual, paladar y encías. ¿Sí? Ahora, cuando los pacientes tienen afectaciones graves de su estado inmune, ya pueden afectar esófago y tráquea, ¿no? Es importante lo del que se desprenden, ese signo de desprendimiento fácil con una gasa, porque esto nos permite diferenciarlo de otras lesiones blancas de la boca que hay que diferenciar, como el líquen plano bucal, que además tiene una disposición en hojas de lecho, las sifilides opalinas y las leucoplasias. Bueno, acá ven el muguet del recién nacido. Acá ven un muguet en un paciente con un inmunocompromiso importante. Y acá hay otras formas de candidiasis de la cavidad oral, atróficas, que pueden ser agudas, o que suele quedar luego de que se desprenden las pseudomembranas del muguet, o la atrófica crónica, relacionada comúnmente con las estomatitis por prótesis dental, ¿ven? La afectación erosiva atrófica del paladar. Bueno, después tenemos las glositis candidiásicas. Dentro de ellas está la lengua negra vellosa, que se produce por una coinfección de la cándida con bacterias cromógenas que producen ese color negruzco, verdoso. Hay una variante hiperplástica y una variante atrófica, donde podemos ver la lengua brillante atrófica, y fíjense que además tenía la queilitis comisural, también por cándida. Bueno, después está la queilitis angular, comisural o parleche o boquera, comúnmente llamada, que se caracteriza por presentar fisuras en las comisuras de la boca, acompañadas de eritema, maceración, costras y dolor. Los factores predisponentes son la costumbre de lamerse los labios, en los ancianos por la caída de la piel sobre la comisura labial, que retiene humedad, la pérdida de piezas dentarias y prótesis mal adaptadas también generan lo mismo, y la deficiencia de riboflavina. Bueno, acá como diagnóstico diferencial tengan en cuenta a la sífilis secundaria, cuando asienta, estas pápulas de la sífilis secundaria asientan en las comisuras, dada la frecuencia elevada de sífilis que estamos teniendo, ¿no? Y acá ven esta característica. La lesión está por fuera, en el surco y por dentro. Fíjense acá, cómo infiltra la comisura. Si uno sigue continúa con el examen físico, podemos encontrar en esta paciente además
las lesiones típicas de sífilis en las palmas, con el collarete descamativo de Biot. Se los pongo para que recuerden que cuando ven una boquera, no solo piensen en cándida, sino que también piensen en sífilis. Después tenemos los intertridos candidiásicos, que es la afectación de los pliegues por cándida. Se puede afectar el pliegue inguinal, interglúteo, submamario, de la pared abdominal, axilar e interdigital. Son predisponentes la obesidad, el uso de ropas oclusivas, sintéticas, la diabetes y los factores ocupacionales que llevan a aumentar la humedad en las zonas de las manos o de los pies. Acá podemos observar en la región submamaria una placa de intertrigo candidiásico típica, eritematosa, húmeda, macerada, pruriginosa, con fisura en el fondo del pliegue, que produce ardor, dolor, y el borde de la lesión característico con pústulas, vesiculopústulas y pápulas eritematosas satélites que descaman y producen un collarete descamativo similar a la clara, blanco, similar a la clara de huevo cocida. Bueno, acá hay otras zonas de intertrigo, esta es la zona axilar. El tratamiento involucra mantener esas áreas intertriginosas secas y tratar con antimicóticos azólicos tópicos u orales. Bueno, acá los mismos hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de los intertrigos de grandes pliegues, como les mencioné en la tinea cruris, los mismos diagnósticos. Bueno, después tenemos la erosión interdigital blastomicética, que sería un intertrigo de un pequeño pliegue, que suele presentarse en personas que mojan las manos frecuentemente, como los lavacopas, lavacoches, amas de casa, personal de limpieza, empleados de pescaderías y pollerías que tienen las manos mojadas frecuentemente, permanentemente. Suele asociarse a onixis y perionixis candidiásica, ¿sí? Y lo que vamos a ver es eritema, erosión, maceración del pliegue interdigital de manos, acompañado de prurito, ardor y dolor, y a veces se puede haber alguna pústula. El tratamiento puede ser con azólicos tópicos y mantener la zona seca. Después tenemos la dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal es una dermatitis, se inicia como una dermatitis en general, ¿no? Como una dermatitis de contacto, por contacto con la materia fecal y orina, favorecido o agravado por la oclusión del pañal. Ahora, cuando esto ocurre y no cura rápidamente, aprovecha la cándida, esa alteración de la barrera cutánea, y prolifera. Y modifica la clínica, porque la dermatitis de contacto suele afectar las convexidades, con eritema, erosión, vesículas, y no suele afectar los pliegues. Ahora, cuando prolifera la cándida y produce la dermatitis candidiásica, adquiere las características del intertrigo candidiásico. Se agregan ese borde descamativo periférico y las pápulas satélites y la afectación del fondo de los pliegues con fisuras. ¿Ven? Acá. Bueno, obviamente que en el tratamiento involucra el cambio frecuente de pañales, o cremas como la pasta Lázar, que son protectoras, y si uno observa la invasión por cándida hay que aplicar imidazólicos tópicos, algunos indican nistatina por vía oral. Bueno, después tenemos la vulvovaginitis candidiásica, que es una forma clínica muy frecuente en las mujeres, en el 80-90% producida por Candida albicans, está favorecida por la diabetes, el uso de corticoides, de los antibióticos, recuerden, antibióticos orales, estados de inmunosupresión, el tipo de ropa ajustada y sintética, está relacionado también con las variaciones hormonales del embarazo y la fase premenstrual, y también con las relaciones sexuales frecuentes. Acá lo que suelen ver y también manifestar la paciente es un flujo vaginal abundante, espeso, grumoso, sin leche cortada, acompañado de un prurito intenso, ardor, disuria y dispareunia, que cuando esto se cronifica suele afectar la piel de la zona, entonces vamos a ver esas lesiones tipo de intertrigo también, de la submucosa y piel con estas pápulas eritematosas satélites características. El tratamiento debe ser tópico intravaginal con óvulos y se puede asociar también tratamiento oral con dosis únicas de fluconazol e itraconazol, a veces son suficientes. Después tenemos la balanitis candidiásica, la cándida causa el 30 al 35% de las balanitis infecciosas,
Los factores predisponentes en la candidiasis vaginal de la pareja sexual, la falta de circuncisión y de malas medidas higiénicas, la diabetes, la inmunosupresión y también las relaciones sexuales frecuentes. Se suele presentar como pápulas eritematosas o papulopústulas que en el surco balano prepucial, que al romperse dejan erosiones con collaretes descamativos. A veces puede haber ulceraciones en diabéticos e inmunosuprimidos y puede diseminarse al escroto y la zona inguinal. Hay que tener en cuenta como diagnóstico diferencial a los herpes y la sífilis en inmunocomprometidos. El tratamiento puede ser con azólicos tópicos o también orales. Bueno, después tenemos la perionixis y onixis candidiásica. Esto comienza como una paroniquia crónica, se suele dar más en las manos, se asocia también con los factores que ya mencioné varias veces, que es la humedad crónica de las personas que utilizan las manos y las mojan continuamente, como lavacopas, lavacoches, ama de casa, empleados de pescadería y pollerías, o por ejemplo los niños que se chupan los dedos, que se lamen los dedos en forma continua. Y comienza con una perionixis, o sea, por eso es la paroniquia, que es la inflamación de los pliegues, crónica con eritema, edema, dolor de los bordes de los pliegues, secreción purulenta en ocasiones, que lleva a un despegamiento de la cutícula. Y hay un espacio que permite el ingreso de una tarjeta. Por eso a esto se llama signo de la tarjeta. Si esto se prolonga, compromete la placa unguial, la cual se va a engrosar, se torna opaca con extracciones longitudinales y transversales, y también se despega del lecho, a lo que se llama onicolisis. Hay que tener en cuenta como diagnósticos diferenciales a la paroniquia aguda de etiología bacteriana, a la onicomicosis por dermatofitos y a la afectación unguial de la psoriasis lichen plano. El tratamiento de una paroniquia, o sea, de la perionixis aislada e incipiente, se puede hacer con tratamientos tópicos con azólicos, pero ya cuando esto se prolonga o hay afectación unguial, el tratamiento debe ser con antimicóticos sistémicos. En las candidiásicas, también se hace el estudio micológico, las muestras pueden ser escamas de piel, las pseudomembranas, el material purulento periungual que se toma con un hisopo estéril, y lo que vamos a observar son levaduras con o sin pseudomicelios en la observación directa. No se suelen hacer cultivos porque recuerden que la cándida es saprófita de la piel. Se utilizan por ahí en las candidiasis diseminadas para determinar por ahí especies y la sensibilidad. Bueno, y por último, les voy a hablar de unas tiñas superficiales que son menos frecuentes. Las primeras son las piedras, está la blanca y la negra. Se caracterizan por tener lesiones tipo nódulos en el pelo, o sea, afectan el tallo piloso. ¿Sí? La piedra blanca son producidas por trichosporon. En general se afecta al cabello, pero se pueden afectar otros pelos del cuerpo. Es la piedra más frecuente, ¿sí? Y se suele dar en zonas tropicales, subtropicales y también en climas templados. La transmisión es interhumana o por fomites. Y ténganlo en cuenta como diagnóstico diferencial de las liendres. ¿Sí? Después tenemos la tiña negra, que es un poco menos frecuente, y esta se llama negra porque tiene nódulos, fíjense, oscuros. ¿Sí? Es por piedra de ortay, también se da en climas húmedos, suele afectar el cabello de manera más frecuente, y también es por contacto interhumano y por fomites. Fíjense acá los diagnósticos diferenciales, la piedra negra, la piedra blanca, la liendre, y también está la tricomicosis axilar, púbica o también del pelo de la cabeza, del cabello, pero esto, ojo, que es por una bacteria, es una nocardia, que se suele dar en personas mal aseadas o que sudan mucho o que, por ejemplo, tienen la costumbre de hacerse las colitas, agarrarse el pelo con el pelo mojado. Bueno, el tratamiento de las piedras es muy efectivo cortar el pelo, pero esto no es aceptado por la mayoría de los pacientes, mucho más las mujeres. Entonces se pueden usar queratolíticos y antimicóticos tópicos y también sistémicos. Y por último está la tiña negra, ¿sí? La tiña negra, que esto es una micosis superficial causada por el hongo Ortaea guernica, que afecta acá la capa córnea, ¿sí? de la epidermis. Y suele producir lesiones en palmas, más frecuentemente también en plantas, y las lesiones suelen ser manchas hiperpigmentadas, color café o café con leche, cubiertas por escamas muy finas, asintomáticas. En general se contagia
por tener contacto con el hongo en medios acuosos salinos y también por pequeños traumatismos. Es de zonas tropicales y subtropicales, pero bueno, hay que tener más en cuenta fundamentalmente porque mucha gente viaja mucho y uno puede, puede llegar a la consulta un caso así. Y también es importante tener en cuenta por el tipo de lesión hiperpigmentada en las palmas, tener en cuenta los diagnósticos diferenciales con lesiones melánicas, los léntigos, los nevos y el mismo melanoma. Estas tiñas responden bien a los tratamientos tópicos con azólicos. Bueno, y finalmente voy a hablar como una generalidad de los tratamientos antimicóticos. Cuando hablamos de tópicos, recuerden, es para micosis superficiales, localizadas, poco extensas y que no comprometen faneras, ni pelos ni uñas. Está la nistatina, que es útil para la cándida, para el muguet, los azólicos como el clotrimazol, miconazol, bifonazol, ketoconazol, econazol en forma de cremas, lociones y shampoos. También está la terbinafina tópica, recuerden que es más útil para los dermatofitos que para las formas blastosporadas o levaduriformes. También está la morolfina en forma de laca para las uñas y la ciclopiroxolamina también en forma de lacas, de loción o también de shampoo. Y luego están los tratamientos sistémicos, que esto se da para micosis superficiales extensas, recurrentes y que comprometen faneras. Están las alilamidas, que es la terbinafina, que es útil para los dermatofitos, para las onicomicosis. Está la gliciofulvina, que casi con exclusividad se utiliza para la tiña de cuero cabelludo por Microsporum canis. Y están los triazoles como el fluconazol, que es muy útil para las cándidas, excepto la crusei, y para los dermatofitos en ciertas zonas, y el itraconazol, por último, que es útil para los dermatofitos, las pitiriasis y las cándidas también. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.